bienvenidos a este nuevo video. Continuamos viendo la temática de la divinidad de Jesucristo, un tema fundamental que todo cristiano verdadero debe tener claro y conocerlo y fundamentarlo en las Escrituras. Continuando de la misma manera, voy a mostrar a través únicamente de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras que Jesucristo es nuestro Dios. Puntualmente, si tú eres testigo de Jehová, sabrás que la editorial Watchtower viene escribiendo desde hace tiempo diferentes artículos y revistas en los que intenta rebajar la autoridad de Jesucristo a un ser creado, a un Dios diminuto. En particular, la visión que la editorial Watchtower tiene acerca de la divinidad es muy parecida a la que, por ejemplo, tenían los antiguos griegos de la época helenística. En particular, ellos creían en la existencia de diferentes cantidades de dioses, casi innumerables, un dios que estaba por sobre todos, que era Zeus, y luego una infinidad de diosesillos que eran inferiores en cuanto a poder y autoridad. Esta misma visión es la que la editorial Watchtower ha transmitido a los testigos de Jehová alrededor del mundo, haciéndoles creer de que el Padre es el Dios Todopoderoso. Luego existe un Dios que es un poco más pequeño, que es un Dios de entre muchos, que se llama Jesucristo o Miguel, y luego una serie de diosesillos que podemos encontrar por millares, que serían los ángeles. Esta es la visión que la editorial Watchtower tiene acerca de la divinidad. Pero quiero mostrarte una serie de pasajes que es muy probable que ya los hayas leído anteriormente si eres testigo de Jehová. Pero te puedo asegurar que después de verlos en su contexto real, nunca más los volverás a ver de la misma forma. Me gustaría en particular comenzar leyéndote de la traducción Nuevo Mundo lo que dice en Hechos 17:16. Particularmente nos relata la visita de Pablo justamente a Atenas, a esta ciudad donde tenían esta visión tan particular de la divinidad que es muy parecida a la de la Watchtower. Y dice: ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se le irritó el espíritu en su interior al contemplar que la ciudad estaba llena de ídolos. Por consiguiente, se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con las otras personas que adoraban a Dios. Y todos los días en la plaza de mercado con los que por casualidad se hallaban allí. Pero ciertos individuos, filósofos de los epicúreos, así como de los estoicos, entablaban conversación polémica con él, y algunos decían: ¿qué es lo que este charlatán quisiera contar? Otros: parece que es publicador de deidades extranjeras. Esto se debió a que declaraba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. De modo que se apoderaron de él y lo condujeron al Areópago y dijeron: ¿podemos llegar a saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque presentas algunas cosas que son extrañas a nuestros oídos, por lo tanto deseamos llegar a saber qué se da a entender por estas cosas. Versículo 21. De hecho, todos los atenienses y los extranjeros que residían allí temporalmente no pasaban su tiempo libre en ninguna otra cosa, sino en decir algo o escuchar algo nuevo. Pablo entonces se puso de pie en medio del Areópago y dijo: varones de Atenas, contemplo que en todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al temor a las deidades. Por ejemplo, al ir pasando y observando cuidadosamente sus objetos de veneración, también hallé un altar sobre el cual se había inscrito a un Dios desconocido. Por lo tanto, aquello a lo que ustedes sin conocerlo dan devoción piadosa, esto les estoy publicando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo como es este Señor del cielo y de la tierra,
no mora en templos hechos de manos. Aquí podemos ver cómo Pablo llega a la ciudad de Atenas, esta ciudad que estaba llena de ídolos, de diferentes deidades, y algo en su interior, en su espíritu, se sensibiliza por esta situación de tanta idolatría que habría en la ciudad. Y por la gracia de Dios se le concede a Pablo la posibilidad de hablar frente a los atenienses. Es invitado al Areópago porque a los atenienses les encantaba hablar y escuchar de cosas nuevas. Eran muy abocados a lo que es la filosofía, a el origen del mundo, la existencia del bien, el mal, etc. Pablo aprovecha esta oportunidad y él les explica que le va a hablar acerca de ese Dios desconocido para ellos, que no solamente es el único Dios verdadero, sino que también es el Señor del cielo y de la tierra. En este contexto es que Pablo se va a comunicar con los atenienses y les va a publicar quién es este Señor y Dios. Y puntualmente continúa diciendo en el versículo 25, ni es atendido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él mismo da a toda persona vida y aliento y todas las cosas, e hizo de un solo hombre toda nación de hombres, para que moren sobre la entera superficie de la tierra, y decretó los tiempos señalados y los límites fijos de la morada de los hombres, para que busquen a Dios por si buscaban a tientas y verdaderamente lo hallaban, aunque de hecho no está muy lejos de cada uno de nosotros, porque por Él tenemos vida y nos movemos y existimos, aun como ciertos poetas de entre ustedes han dicho, porque también somos linaje de Él. Visto pues que somos linaje de Dios, no debemos imaginarnos que el ser divino sea semejante a oro o plata o piedra, semejante a algo esculpido por el arte y el ingenio del hombre. Cierto, Dios ha pasado por alto los tiempos de tal ignorancia, sin embargo, ahora está diciéndole a la humanidad que todos en todas partes se arrepientan, porque ha fijado un día en que se propone juzgar la tierra habitada con justicia por un varón a quien ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Pues bien, al oír de una resurrección de muertos, algunos empezaron a mofarse, mientras que otros dijeron, oiremos acerca de esto hasta en otra ocasión. Así Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos varones se unieron a él. Lo que quisiera resaltar es que aquí Pablo les habla acerca de un concepto que era una locura para los atenienses. Puntualmente les muestra de que hay un solo Señor y un solo Dios, y que este es el creador de todo cuanto existe. Ahora, y con este concepto en mente, esta diferencia entre la creencia politeísta de los atenienses y la creencia monoteísta de los judíos en particular, vayamos ahora sí a el libro de 1 de Corintios 8:5, que dice lo siguiente: porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas y nosotros para Él, y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante Él. Es probable que si tú eres testigo de Jehová, ya conocías este versículo, y hasta es probable que de hecho lo hayas usado para refutar la divinidad de Jesucristo. Lo que es interesante es que, muy por el contrario, este pasaje es uno de los que presentan la divinidad de Cristo con gran claridad y que es usado por los cristianos para demostrar que Jesucristo realmente es Dios. Cuando uno se guía por el contexto real de las Escrituras, puede observar que
solamente existe un Dios y solamente existe un solo Señor, creador del cielo y de la tierra. La palabra Dios es un título y la palabra Señor es un título, pero en el sentido pleno de la palabra y dentro de un contexto religioso y de adoración, estos dos títulos solamente se pueden referir al único Dios verdadero, a Jehová. No podemos usar el término Señor en un contexto religioso y de adoración para referirnos a una criatura. De la misma forma, no podemos usar este título Dios para referirnos a una criatura, porque en el sentido pleno de la divinidad solamente existe un Dios verdadero y no una serie de diosesillos, una gran cantidad de dioses como creían los politeístas griegos. Aquí Pablo nuevamente se encuentra hablando a personas que estaban en contacto con esta cultura griega, puntualmente a los corintos. Corinto estaba cerca de Atenas y puntualmente estaban o habían sido influenciados bastante por las ideas atenienses, por las ideas griegas de un enorme politeísmo, un dios grande como Zeus y una serie de diosesillos. Los atenienses creían en esta serie de dioses, o también denominados señores, a quienes rendían adoración. Estos ídolos a quienes adoraban en realidad estaban hechos por sus propias manos, eran obras de arte que ellos hacían y luego les rendían adoración. Pero Pablo nuevamente llega a este mismo concepto. Para nosotros solamente hay un Dios y solamente hay un solo Señor, creador del cielo y de la tierra. No hay más que un Dios y no hay más que un solo Señor. Y puntualmente es dentro de este contexto donde el apóstol Pablo presenta la deidad de Jesucristo, presenta el señorío de Jesucristo en el sentido completo de la palabra, sin renunciar por ello a una diferenciación de personas. Claramente, Pablo expone que existe la persona del Hijo y que también existe la persona del Padre, pero a ambos los coloca en el título que solamente se le puede dar al único Dios verdadero. Otro dato interesante es que en el tiempo en que Pablo estaba predicando, a los griegos o a los de habla griega, puntualmente la traducción de los 70 era la versión de la Biblia que estaba disponible para estas personas. Y en esta versión de la Biblia, la palabra que se usaba para referirse al nombre de Dios era Adonai, o puntualmente Kurios en el idioma griego. Adonai sería en el idioma hebreo y Kyrios o Kurios en el idioma griego, que significa Señor. Cuando un judío, cuando una persona leía las escrituras y pronunciaba el nombre de Dios, agachaba la cabeza y decía Señor. Señor era puntualmente el término que los cristianos utilizaban para referirse a Jehová. Señor significa amo, significa el dueño nuestro, y puntualmente Pablo presenta a Jesucristo como esa persona, como ese ser que es el Señor, el creador de todo, del cielo y de la tierra, y presenta al Padre como Dios, como el título de Dios. Ambos títulos solamente pueden ser aplicados al único Dios verdadero, y Pablo aquí demuestra que tanto el Padre como el Hijo son ese ser, Jehová. Y puntualmente leamos otra vez lo que está diciendo, esta vez abarcando un poco más del contexto. Desde el versículo 4 del capítulo 8 dice: Ahora bien, respecto al comer alimentos ofrecidos a ídolos, estamos hablando del contexto religioso, de los ídolos puntualmente, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Aquí primero Pablo presenta un contraste entre la visión griega de una multitud de ídolos o diosesillos o señores
contrastado con la visión de la palabra de Dios de que solamente hay un único Dios verdadero y no hay más que uno. Y continúa diciendo, versículo 5, porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo y en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, nuevamente en el sentido religioso está hablando de los ídolos, los llamados dioses o también llamados señores, a quienes los griegos rendían adoración y por lo tanto idolatría. Versículo 6. Realmente para nosotros hay un Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas y nosotros para Él, y hay un solo Señor Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante Él. No obstante, no hay este conocimiento en todos. Entonces Pablo, dentro de un contexto religioso, dentro de un contexto que va apuntando a la filosofía griega de la existencia de muchos señores y dioses, presenta en contraste la existencia de un único Dios y un único Señor, sin renunciar por ello a que hay un solo Dios. Pablo presenta una diferenciación de personas. Y en este caso presenta puntualmente a la persona del Padre y a la persona del Hijo, colocando a ambos con este título que en el sentido pleno y religioso de la palabra, en un contexto de adoración que de otra forma sería idolatría, demuestra que Jesucristo es nuestro Señor. Ahora por último, y para terminar, me gustaría llevarlo al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28. Donde vemos algo muy interesante. Tomás, quien era uno de los discípulos de Jesucristo, ve a Jesucristo resucitado y Jesucristo le muestra su cuerpo resucitado con la marca de los clavos, en plural, y con la herida en el costado. El mismo cuerpo que había sido derribado, que se levantó ahora glorificado. Jesucristo se presenta resucitado en su cuerpo y Tomás lo ve y toca las heridas y tras reconocer que Jesucristo tiene poder sobre la vida y la muerte y que Él es mucho más poderoso que la muerte y puede vencerla, hace un reconocimiento muy interesante, muy poderoso, usando justamente estos dos términos en el sentido religioso. En Juan 20:28 nos dice lo siguiente. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Felices son los que no ven y sin embargo creen. Tomás tuvo que ver para reconocer que Jesucristo era Dios y que por lo tanto tenía poder sobre la vida y la muerte. Él podía entregar su vida y podía volver a tomarla. Esto solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios tiene poder para resucitar. Solamente Dios tiene poder para volver a tomar la vida, para vencer a la muerte. Y es por eso que Tomás exclama, mi Señor y mi Dios. Aquí nuevamente vemos, y esta vez ambos títulos, el título de Dios en el sentido pleno y de la deidad y el título Señor en el sentido pleno de señorío, que Tomás exclama ante Jesucristo y le dice a Él puntualmente, mi Señor y mi Dios. Tomás no hizo mal porque Jesucristo no lo corrigió. Por el contrario, Jesucristo le dijo, bien Tomás, pero qué lástima que tuviste que ver para creerlo. Espero que usted, mi querido amigo, no necesite ver para creer, porque bienaventurados son los que creen sin ver. Así que le invito a poder analizar las Escrituras y a examinarlo todo y retener lo bueno. No crea algo porque se lo dice un grupo de hombres que escribe muy bonito unas revistas. Usted vaya a las Escrituras.